Nos muestran al protagonista desayunando en la mesa mientras su madre está en la cocina con delantal, y desde el inicio la conversación se siente incómoda. Ella le pregunta por el empleo y lo presiona con el tema de que su padre no podrá trabajar para siempre. El protagonista responde con fastidio. Se nota que está cansado de ese mismo discurso, y la tensión sube rápido. En ese momento lo vemos perder la paciencia y golpear la mesa, reclamándole a su madre y diciéndole que ya lo sabe, mientras ella lo mira con firmeza sin ceder. También nos aparece un rótulo de tiempo que nos ubica en el pasado, y la escena termina con esa sensación de discusión repetida y pesada en plena mañana. Justo después, nos muestran al protagonista sujetándose la cabeza, frustrado, como si estuviera atrapado en la misma pelea de siempre. Vemos que él intenta cortar la discusión repitiendo que ya entendió, pero al mismo tiempo la escena deja claro que nada se resuelve. De pronto lo vemos golpear la mesa otra vez con fuerza y quejarse de que le arruinaron el desayuno, y ahí mismo pierde el apetito. Sin querer seguir escuchando, se levanta y se va, mientras su madre lo llama desde atrás. Luego la escena cambia a un pasillo y nos muestran al protagonista caminando solo, ya más calmado por fuera, pero con pensamientos pesados por dentro. Nos dejan ver que recuerda su etapa de graduación y que, aunque en teoría hizo lo correcto en su vida académica, igual siente que los problemas siguen apareciendo. La imagen cierra con él avanzando por el pasillo, cargando esa mezcla de molestia y resignación. Aquí sí, la historia da un giro claro. Nos muestran una secuencia donde él recuerda o repasa que intentó hacer las cosas bien, buscando trabajo incluso antes de graduarse. Vemos escenas en un entorno formal, con personas sentadas frente a él como si fuera una entrevista o una reunión seria, y su postura refleja incomodidad y presión. Nos dejan claro que llegó a trabajar en una buena compañía, pero aún así algo salió mal y terminó fracasando. La imagen remata con un contraste fuerte. Después de esa etapa correcta en lo externo, nos lo muestran solo en su cuarto, sentado en el suelo con una expresión vacía, como si hubiera perdido por completo la motivación. Nos muestran un primer plano del protagonista mirando su teléfono, con una gota de sudor en el rostro, como si estuviera nervioso o sorprendido por lo que lee. En la pantalla se alcanza a ver que ha recibido un mensaje relacionado con un conocido que consiguió un trabajo, y su expresión refleja una mezcla de frustración e incredulidad. Poco después, vemos que escribe una respuesta breve, confirmando el mensaje. Lo vemos sentado solo en una habitación casi vacía, con la cabeza baja y el cuerpo encorvado, mostrando claramente agotamiento y derrota, dando a entender que, a pesar de sus intentos, el resultado no fue el esperado. A continuación, la escena vuelve al presente y nos muestran al protagonista en casa, mientras su madre habla a su espalda, comparándolo con otras personas de su entorno que ya trabajan, tienen familia y una vida estable. Él escucha en silencio, sin responder, y su rostro muestra incomodidad. Luego nos muestran a alguien tocando a la puerta. Al abrir, aparece un repartidor entregando un paquete. El protagonista duda un instante, sorprendido, y responde con cautela. Al cerrar la puerta, observa el paquete con atención, fijándose especialmente en un símbolo o logotipo que le resulta extraño. Su madre se acerca, desconfiada, y le pregunta si no estará gastando dinero innecesariamente. Él reacciona de inmediato, negándolo con vehemencia y explicando que no ha gastado dinero, que se trata de algo que obtuvo por otro medio. Mientras habla, se nota que intenta justificarse, como si sintiera culpa por no estar trabajando. Finalmente, nos muestran que sostiene un vaso en la mano mientras piensa que, a veces, obtiene artículos para adultos que no puede mostrar a sus padres y que participa en sorteos por correo electrónico para distraerse y olvidar por un momento la culpa que siente por no tener empleo. Nos muestran al protagonista recibiendo un paquete de manos de un mensajero en la entrada de su casa. El repartidor lo observa con atención mientras le pide que firme la entrega, y por la expresión del protagonista se nota que se pone nervioso al cruzar miradas con él, como si no estuviera acostumbrado a ese tipo de interacción.
Mientras firma, su rostro permanece serio y tenso, dando la impresión de que se siente incómodo con la situación. En ese momento se nos deja ver su percepción de sí mismo, como alguien que no encaja del todo y que se ve distinto a los demás, especialmente por estar en casa durante un día laboral. La escena continúa cuando sale al exterior y se cruza con varios vecinos que lo observan desde cierta distancia. Por la forma en que lo miran, se percibe desprecio o desconfianza, lo que refuerza su sensación de ser juzgado. Él baja la mirada y sigue adelante, mostrando que ya está acostumbrado a recibir ese tipo de miradas. Luego, al volver al interior, su madre aparece y observa el paquete con sorpresa, cuestionando si eso realmente es comida. El protagonista responde con incomodidad, mientras sostiene la caja y la examina, reconociendo que el contenido es bastante pequeño. La escena termina con él entrando a la casa con el paquete en las manos, dejando una sensación de vergüenza contenida y depresión constante por la forma en que los demás lo perciben. Nos muestran al protagonista abriendo el paquete que recibió, y al separar el cartón y el relleno aparece un disco en su interior. Al verlo se queda quieto unos segundos, claramente confundido, como si no entendiera qué es lo que acaba de recibir. En la superficie del disco se puede leer el nombre del producto, y por su expresión se nota que intenta procesar la información. La escena continúa y lo vemos ya en su habitación, sentado frente a su escritorio, con el paquete abierto a un lado, observando el contenido con atención. Toma el disco entre sus manos y se fija en el título, dándose cuenta de que se trata de algo llamado Village of Fate. Su rostro refleja duda y curiosidad al mismo tiempo, como si no recordara haber pedido algo así. A continuación, nos muestran un acercamiento al disco mientras el protagonista se pregunta si se trata de una versión de prueba o de algún tipo de producto incompleto. Luego vuelve a aparecer él, sosteniendo tanto el disco como un papel que venía dentro de la caja, leyendo la información con el ceño fruncido. En ese momento se nos deja ver que el contenido habla de un juego que incorpora inteligencia artificial avanzada, capaz de crear personajes que imitan el pensamiento y el comportamiento humano. El protagonista permanece en silencio, leyendo con atención, y su expresión cambia a una mezcla de sorpresa e incredulidad, como si le costara creer lo que está leyendo. La escena termina con él mirando el papel fijamente, mientras el mensaje anuncia que ha sido seleccionado para participar en una prueba especial, dejando una sensación de extrañeza y expectativa ante algo que claramente no parece un juego común. Nos muestran al protagonista sosteniendo un folleto abierto con ambas manos, leyendo con atención las instrucciones que vienen dentro. En las páginas se ve claramente que el contenido explica cómo funciona el juego y cuáles son sus reglas, destacando que una vez al día debe dar una instrucción a los aldeanos para ayudarles a mejorar su aldea. También se nos deja ver que su rol es especial, descrito como una existencia que guía a los habitantes, casi como una figura que controla su destino. A medida que avanza la lectura, aparecen advertencias importantes. Se recalca que no debe compartir ningún detalle del juego con nadie más, ni siquiera en Internet, y que debe aprender el resto de las reglas mientras juega. El protagonista continúa leyendo en silencio, inclinado hacia adelante, concentrado, y por su postura se nota que se está tomando el contenido en serio. En otra parte del folleto se explica que el juego se ejecuta siempre en línea y que no puede reiniciarse libremente, lo que refuerza la idea de que no es un juego común. Luego nos muestran al protagonista sentado en su silla, aún con los papeles en la mano, reflexionando sobre lo que acaba de leer. Su expresión transmite que le parece algo extraño, y hasta cierto punto exagerado, como si no terminara de creerse todo. La escena avanza y se nos presenta una cláusula final, donde se menciona una especie de promesa o contrato, dejando claro que, si rompe el acuerdo, sus privilegios serán revocados y el juego le será retirado. El protagonista observa el documento con seriedad, entendiendo que no se trata solo de una advertencia ligera, sino de una condición estricta, y la imagen cierra con esa sensación de estar aceptando algo que va más allá de un simple entretenimiento. Nos muestran una advertencia contundente en pantalla, con un mensaje de Game Over acompañado por la imagen de una calavera, dejando claro que el juego guarda el progreso de forma constante y que no puede reiniciarse libremente. A continuación, se refuerza una regla todavía más dura. Si todos los aldeanos mueren dentro del juego, no habrá una segunda oportunidad para jugar otra vez. La escena cambia y vemos al protagonista leyendo estas condiciones con atención, y por la forma en que se lleva el plato a la boca, se nota que está inquieto, procesando lo que acaba de descubrir. Su expresión refleja preocupación y duda, como si le pareciera excesivo que el juego exija mantener a todos con vida incluso tratándose de una prueba.
Luego lo vemos frente a su computadora, intentando buscar información sobre el juego, escribiendo el nombre Village of Fate en el buscador. La pantalla muestra que no aparece ningún resultado relevante, lo que aumenta la sensación de rareza. El protagonista observa la pantalla con el ceño fruncido, claramente desconfiado, y se nos deja ver que empieza a pensar que todo esto resulta contradictorio y sospechoso. La escena cierra con él sentado frente al ordenador, mirando fijamente la pantalla, como si estuviera debatiéndose entre instalar el juego o no, consciente de que algo no encaja del todo en lo que acaba de leer. Nos muestran al protagonista observando su computadora desde un costado, dudando frente a la torre como si evaluara si vale la pena seguir adelante. Por su gesto se entiende que sospecha que todo podría tratarse de un juego mal hecho, o incluso de una broma de alguien, y no descarta la posibilidad de que el archivo tenga algún virus. Aún así, decide no usar su equipo principal y se inclina por probarlo en una computadora vieja, moviéndose con cautela mientras conecta el dispositivo. Luego lo vemos de perfil, pensativo, considerando que incluso si todo fuera una trampa, podría escribir sobre ello en Internet como una broma más, ya que pasar el tiempo jugando y navegando por la web es prácticamente todo lo que hace a diario. La escena avanza y nos muestran el disco ya dentro de la unidad, listo para ejecutarse. Finalmente, la imagen se cierra con la pantalla encendiéndose y mostrando claramente el título Village of Fate, mientras el protagonista observa fijamente el monitor, dejando la sensación de que ha tomado la decisión de probar el juego pese a todas sus dudas. Nos muestran la pantalla del juego con el título Village of Fate, ocupando casi todo el encuadre, y justo debajo aparece la opción de entrar, dejando claro que el juego ya está listo para comenzar. A un lado se nos hace ver la duda del protagonista, como si pensara que todo esto probablemente sea algo simple, mal diseñado o sin mayor importancia. La escena avanza cuando vemos su mano acercándose al teclado, los dedos presionando una tecla con cautela, y el sonido del clic marca el momento exacto en el que decide continuar. De inmediato nos muestran un primer plano de su ojo, abierto de par en par, con una gota de sudor resbalando por su rostro, señal clara de que algo inesperado está ocurriendo frente a la pantalla. Su expresión cambia por completo, pasando de la desconfianza a la sorpresa, como si el juego estuviera reaccionando de una forma que no esperaba. Luego lo vemos desde frente, sentado frente al monitor, con el cuerpo rígido y el rostro tenso, observando cómo la computadora responde. La imagen se cierra con una toma más amplia del protagonista frente a su escritorio, completamente concentrado en la pantalla, transmitiendo que, en ese instante, se da cuenta de que el juego no es tan normal como había pensado al inicio. Nos muestran la pantalla del juego, revelando por primera vez el mundo interior, y lo que aparece es una escena sorprendentemente detallada. Vemos una carreta avanzando por un camino de tierra, tirada por 2 caballos, rodeada de árboles que forman un bosque denso a ambos lados. La perspectiva está ligeramente elevada, como si el protagonista estuviera observando todo desde fuera, y su silueta aparece a un costado del encuadre, mirando fijamente la escena con asombro. La carreta se mueve con naturalidad, las ruedas giran levantando polvo del camino, y el terreno muestra texturas cuidadas, con sombras y detalles que hacen que todo se sienta vivo. La imagen se detiene en distintos puntos del trayecto. Primero en la carreta avanzando, luego en un acercamiento a una de las ruedas girando con precisión, y después en los cascos de los caballos golpeando el suelo mientras tiran del peso. Cada detalle refuerza la sensación de realismo. Finalmente, la escena se abre de nuevo mostrando la carreta completa atravesando el camino, y se nos deja claro por la reacción del protagonista que nunca antes había visto gráficos de este nivel en un juego, quedando completamente impresionado por la calidad visual que tiene frente a sus ojos. Nos muestran una escena repentinamente tensa dentro del mundo del juego. En primer plano, aparece un hombre con expresión dura y concentrada, el ceño fruncido y el cuerpo inclinado hacia adelante, mientras empuña un arma larga, como si se preparara para atacar o defenderse. Las líneas de movimiento y los trazos violentos alrededor de su cuerpo transmiten urgencia y peligro inmediato. La escena se abre y vemos la carreta avanzando por el camino. Pero ahora la calma ha desaparecido. 2 figuras armadas se aproximan desde atrás, corriendo con intención clara de alcanzarlo. La iva elevada refuerza la sensación de persecución, dejando ver que el ataque es inminente. En el último encuadre, el hombre gira bruscamente la cabeza sobre su hombro, sorprendido,
con los ojos abiertos y el cuerpo tensándose al darse cuenta de que no está solo. El silencio del paisaje se rompe por completo, y la imagen deja claro que el mundo que parecía tranquilo, hace apenas un momento puede volverse peligroso en cualquier instante. Nos muestran una escena de persecución brutal dentro del mundo del juego. Dos criaturas salvajes avanzan a toda velocidad, montadas sobre enormes bestias, empuñando armas toscas y levantándolas con intención clara de atacar. Sus rostros deformes y sus gestos agresivos dejan ver que no se trata de simples enemigos, sino de cazadores que disfrutan la violencia. La escena transmite movimiento y peligro inmediato, como si la carreta no tuviera forma de escapar. Luego la imagen cambia, y volvemos a ver al protagonista frente a la pantalla, observando con atención, intentando comprender lo que está ocurriendo. Dándose cuenta de que los personajes dentro del juego están siendo perseguidos por monstruos. En ese momento se sugiere que el escenario corresponde a un mundo de fantasía medieval, reforzado por la apariencia de las criaturas y las armas que utilizan. A continuación, la imagen nos muestra a uno de esos monstruos en primer plano, con una expresión cruel y decidida, como si ya hubiera elegido a su presa. Finalmente, la escena se vuelve mucho más íntima y dramática. Dentro de una casa de madera, una familia se abraza con desesperación. Un hombre y una mujer rodean a una niña pequeña, protegiéndola con sus cuerpos, mientras otra figura infantil permanece cerca, arrodillada y aferrándose a lo poco que tiene. El contraste es fuerte. Afuera hay cacería y violencia, y adentro solo miedo, unión y desesperación, dejando claro que las consecuencias de lo que ocurre en el juego afectan directamente a personas inocentes. Nos muestran el ataque desatándose sin aviso. Una de las criaturas montadas se abalanza junto a la carreta y levanta su arma con fuerza, golpeando directamente la rueda de madera. El impacto es brutal. La rueda se rompe y los fragmentos salen disparados, haciendo que la carreta pierda estabilidad. Al mismo tiempo, la escena se intercala con el interior de la casa, donde la familia que se escondía entra en pánico. La niña aprieta un libro contra su pecho con todas sus fuerzas, temblando, mientras levanta la mirada y clama desesperadamente al Dios del destino, repitiendo su súplica una y otra vez. El grito de terror llena el ambiente, dejando claro que entiende perfectamente el peligro que se acerca. En el suelo, el padre y la madre siguen abrazando a los niños, tratando de protegerlos con sus cuerpos, aun sabiendo que no tienen forma de defenderse. La imagen transmite caos absoluto. Afuera, la violencia rompe cualquier posibilidad de huida. Adentro, solo queda el miedo, la fe y la desesperación de quienes esperan un milagro, mientras el destino se cierne sobre ellos. Nos muestran la acción dividida entre el mundo real y el mundo del juego. Arriba, vemos la mano del protagonista moviendo el ratón con rapidez, y a él inclinado hacia la pantalla, totalmente concentrado, como si reaccionara a algo urgente. En el juego, la carreta sigue avanzando mientras uno de los atacantes levanta su arma con intención clara de golpear, apuntando hacia la zona del caballo. La escena transmite que el peligro es inmediato y calculado. Luego, el enfoque vuelve al interior del juego. El hombre que va en la carreta aprieta los dientes y se prepara para responder, levantando su arma para defenderse. El atacante, con el rostro torcido por la violencia, se lanza sin dudar. En el último momento, nos muestran al protagonista mirando fijamente la pantalla con los ojos muy abiertos, dándose cuenta de la estrategia del enemigo y comprendiendo que su objetivo es derribar primero al caballo, para detener la huida. Nos muestran el enfrentamiento estallando de forma directa. El hombre que viaja en la carreta se lanza hacia adelante y descarga un golpe violento con su arma, impactando de lleno contra el atacante que se acerca. El choque es brutal. La madera cruje, las astillas salen disparadas y el cuerpo del enemigo se sacude por la fuerza del impacto. La escena se abre y vemos la carreta sacudiéndose en pleno camino, con uno de los atacantes quedando rezagado tras recibir el golpe, mientras el otro intenta acercarse desde otro ángulo. La acción continúa sin pausa.
El defensor se gira con rapidez, sujetándose con fuerza para no caer, y vuelve a levantar su arma preparado para otro ataque. En el último encuadre, uno de los monstruos logra acercarse peligrosamente al caballo, alzando su arma, con intención clara de atacar, mientras el hombre en la carreta reacciona de inmediato al notar el movimiento. La imagen transmite caos, velocidad y desesperación, dejando claro que la huida se ha convertido en una lucha directa por sobrevivir. Nos muestran el instante en el que el peligro llega al punto máximo. El atacante se acerca peligrosamente por detrás del caballo, con una sonrisa cruel y el arma levantada, listo para descargar el golpe. El caballo aparece en primer plano, sudando y con el ojo abierto de par en par, transmitiendo pánico puro ante lo que se avecina. Al mismo tiempo vemos al hombre que va en la carreta girando el cuerpo con esfuerzo, apretando los dientes y forzándose al límite para reaccionar, consciente de que si el caballo cae, todo termina ahí. Todo termina ahí. La imagen se fragmenta en un primer plano de los ojos del protagonista, observando la escena desde fuera del juego, completamente enfocados, tensos, como si en ese instante estuviera tomando una decisión crucial. Justo entonces, la escena cambia al interior de la casa. La niña, que antes rezaba, sostiene el libro con fuerza, pero ahora algo ocurre. Una luz intensa surge del objeto que abraza, iluminando su rostro sorprendido. Sus ojos se abren de par en par, mientras el brillo envuelve sus manos, marcando un punto de quiebre, como si una fuerza desconocida acabara de activarse en respuesta a su desesperación. Nos muestran un estallido repentino de luz que envuelve por completo la carreta y el camino. Desde una vista elevada, el brillo irrumpe con tal intensidad que borra casi todos los contornos, dejando a los caballos, la carreta y las figuras que los rodean sumergidos en una explosión blanca. Los atacantes quedan atrapados dentro de ese resplandor, sus siluetas apenas distinguibles mientras la energía los golpea de frente. La escena se fragmenta en detalles. Primero, el vacío luminoso que lo consume todo. Luego, los rostros de las criaturas deformándose por la sorpresa y el impacto, con sus expresiones pasando de la ferocidad al desconcierto absoluto. Las líneas de velocidad y los efectos visuales refuerzan que no se trata de un simple destello, sino de una fuerza abrumadora que interrumpe la cacería de forma violenta e inesperada. La imagen transmite que algo externo ha intervenido de manera decisiva, alterando por completo el destino de la carreta y cambiando el curso de lo que parecía una derrota segura. Nos muestran cómo, tras el estallido de luz, la escena vuelve a enfocarse en la carreta avanzando por el camino, ahora con el entorno más despejado, mientras a lo lejos se distinguen figuras que parecen haberse quedado atrás. De inmediato, la imagen corta al mundo real. Vemos al protagonista inclinado hacia la pantalla, con el rostro tenso y sudor, recorriéndole la cara, reaccionando con sorpresa y confusión, como si no entendiera qué fue exactamente lo que acaba de pasar dentro del juego. La escena regresa al interior de la casa del mundo del juego, donde la atmósfera ha cambiado por completo. La familia que antes estaba paralizada por el miedo, ahora aparece reunida, con expresiones de alivio. El padre sostiene a la niña, que sonríe ampliamente, mientras la madre observa con una mezcla de emoción y gratitud. Cerca de ellos, la joven que sostenía el libro se muestra más tranquila, como si la amenaza inmediata hubiera desaparecido. En un rincón, el hombre que iba en la carreta se asoma por la puerta, visiblemente sorprendido por la escena que encuentra, comprobando que todos siguen con vida. Finalmente, la imagen vuelve a la perspectiva del protagonista frente a la pantalla, observando la carreta desde arriba mientras reflexiona sobre lo ocurrido. Su expresión es seria y concentrada, dando a entender que reconoce este momento como el verdadero inicio del juego y que a partir de ahora deberá decidir qué hacer con el poder y la responsabilidad que acaba de adquirir.